Muy buen día, maestra. Somos el equipo número 11 y vamos a hablar sobre la esclerosis múltiple. Romero Dorame. ¿Qué es la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso que afecta al cerebro y a la médula espinal. Lesiona la vaina de mielina, que es el material que rodea y protege las células nerviosas. La lesión hace más lentos o bloquea los mensajes entre el cerebro y el cuerpo, conduciendo a los síntomas de la esclerosis múltiple. En 1868, el Dr. Jean-Martin Charcot decidió tratar a una mujer joven con problemas de articulación del hablar y temblores. Tras su muerte, el profesor de la Universidad de París identificó placas en su cerebro, que denominó como placas escleróticas o placas de desmielinización. Vinculó las placas con otras observaciones y fue el primero en diagnosticar la esclerosis múltiple como una enfermedad en sí. En 1878, el científico francés Louis Ranvier descubrió la mielina, capa que protege y sostiene las células nerviosas y que se encuentra dañada en las personas que padecen esclerosis múltiple. En 1916, el patólogo de la Universidad de Edimburgo James Dawson describió a nivel microscópico el daño de la mielina y la inflamación de los vasos sanguíneos que se producen en el cerebro. En 1933, el científico americano Thomas Rivers demostró que la esclerosis múltiple no se trata de una enfermedad viral. Señaló que los síntomas podían replicarse en animales al inyectarles mielina sana, provocando así una respuesta autoinmune. La encefalomielitis alérgica experimental, también conocida como EAE, es la forma animal de la enfermedad. En 1959, el neuroinmunólogo estadounidense Philip Patterson determinó que las células T están relacionadas con la EAE al transferir la enfermedad de un animal a otro a través de una inyección de dichas células inmunes. En 1960, un grupo de científicos realizó un gran avance en el diagnóstico al detectar otro tipo de célula inmune llamado célula B en el líquido cefalorraquídeo de personas con esclerosis múltiple. A lo largo de las décadas de 1960 y 1970 se siguió investigando el papel del sistema inmune humano en la esclerosis múltiple. En la década de los 60, los científicos confirmaron que la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune del sistema nervioso central. En 1981, el investigador británico Ian Young utilizó por primera vez la resonancia magnética para observar el cuerpo humano de personas con esclerosis múltiple. Se descubrió que incluso cuando los pacientes no mostraban síntomas, la resonancia magnética identificaba indicadores de actividad de la enfermedad. En 1983, el neurólogo John Kurtz introdujo la escala expandida de nivel de discapacidad EDSS por sus siglas en inglés, que se emplea para evaluar a personas con esclerosis múltiple en práctica clínica y en ensayos clínicos. Algunas de las medidas incluyen la función visual, la coordinación y dificultad de movimiento de las extremidades. Los primeros tratamientos para ayudar a controlar los signos y síntomas de la enfermedad se desarrollaron en la década de los 90. Hoy en día, la esclerosis múltiple no tiene cura, pero existen tratamientos que pueden retrasar la progresión de la enfermedad. En los años 2000 se desarrollaron más tratamientos para la EMRR con distintos modos de acción y vías de administración. La mayor parte de dichos tratamientos se centra en la función de las células T como su mecanismo de eficacia primario. Sin embargo, no existe ningún fármaco aprobado para el tratamiento de la esclerosis múltiple primaria progresiva. Los últimos avances en investigación sobre la esclerosis múltiple apuntan a que la célula B desempeña una importante función en la progresión de la enfermedad. Gastelum Moreno. Se desconoce la causa de la esclerosis múltiple, pero se sospecha que un virus o antígeno desconocido son los responsables de una anomalía inmunológica que suele aparecer a temprana edad. Por esto, el cuerpo ataca su propia mielina. La mielina se puede comparar con el aislamiento que recubre los cables eléctricos. Cuando la mielina se daña, la fibra nerviosa queda expuesta, causando que los mensajes al nervio sean más lentos o se interrumpan. Esto provoca con el tiempo lesiones de desmielinación y posteriormente cicatrices en el sistema central.
Este mecanismo inmunitario activa los glóbulos blancos, que entran al cerebro y debilitan su defensa. Una vez en el cerebro, los glóbulos activan otros elementos del sistema inmunitario, de tal forma que atacan y destruyen la mielina. Padilla Córdoba. Fisiopatología. La fisiología de la esclerosis múltiple se caracteriza por un ataque a la capa de mielina que protege los axones, que son las partes alargadas de las neuronas del sistema nervioso central. También los axones pueden resultar dañados en diferentes grados. En las últimas 3 décadas se han producido avances significativos en la comprensión de los mecanismos patológicos, que son el origen de la enfermedad de la esclerosis múltiple. En consecuencia, se han ido descubriendo más tratamientos, como antiinflamatorios e inmunomoduladores para controlar la enfermedad de una forma más eficaz. ¿Qué sucede cuando se une el sistema nervioso central y el sistema inmunológico? La fisiopatología de la esclerosis múltiple implica a los que se reconocen como nuestros sistemas más complejos, el sistema nervioso y el inmunológico. No es de extrañar que todavía quedan muchas más incógnitas que responder sobre esta enfermedad. Hallazgos claves. En todas las fases de la esclerosis múltiple, la desmielización y la degeneración activas están asociadas con inflamación en la cual intervienen células B, células T, macrófagos y microglia. La alteración patológica básica observadas en el cerebro son similares en la fase inicial, remitentes, recurrentes, y las formas progresivas de la enfermedad, pero están aumentadas en las formas progresivas. Existen múltiples mecanismos que contribuyen a la neurodegeneración asociada a la esclerosis múltiple progresiva, incluyendo un agotamiento de la comprensión funcional, la activación crónica de la microglia y alteraciones en las partes de las neuronas afectadas por desmielización, que son los axones. Tolentino López, Ruth María. Signos y síntomas. Un signo es una manifestación objetiva de una enfermedad o un síndrome. Esto es lo que podemos ver. Y el síntoma es una manifestación de una enfermedad o de un síndrome que solo es percibida por el individuo que lo padece. Esto no puede ser medido, por ejemplo, la fiebre, entumecimiento, hormigueo, son cosas que nosotros no podemos medir. Los síntomas frecuentes de la esclerosis múltiple son varios. Algunos son sensitivos y otros son motores. Los síntomas sensitivos son las alteraciones de la sensibilidad, el entumecimiento, hormigueo, alteraciones visuales, dificultad para alcanzar el orgasmo en esos casos, mareo o vértigo. Y los síntomas motores son las alteraciones en la función muscular. Esta es debilidad, torpeza, dificultades para caminar o para mantener el equilibrio, temblor, visión doble, incontinencia fecal o urinaria, estreñimiento, rigidez, inestabilidad y cansancio inusual, entre otros. Gastelum Moreno. Tratamiento para ataques de esclerosis múltiple. Corticosteroides. Son para reducir la inflamación de los nervios. Intercambio de plasma. Puede usarse si los síntomas son nuevos, graves y no han respondido a los esteroides. Tratamiento para modificar el avance. Para la esclerosis múltiple progresiva primaria, el ocrelizumab es la única terapia modificadora de la enfermedad aprobada. Para la recurrente remitente, se dispone de varias terapias modificadoras. Las siguientes son inyectables. Interferones beta. Pueden reducir la frecuencia y la gravedad de las recaídas. Acetato de glatiramer. Puede ayudar a bloquear el ataque del sistema inmunitario a la mielina. Tratamientos orales. El fingolimod, dimetilfumarato y teriflunomida son usados para reducir el índice de recaídas.
El siponimod ayuda, no solo reduce el índice de recaída, sino que también ayuda a retrasar la progresión de la esclerosis múltiple. Tratamientos de infusión. Ocrelizumab. Como se dijo anteriormente, es la única terapia modificadora de la enfermedad aprobada para tratar las formas de esclerosis múltiple progresiva primaria y remitente recurrente. Natalizumab. Está diseñado para bloquear el movimiento de las células inmunitarias potencialmente nocivas. Alemtuzumab. Ayuda a reducir las recaídas. Gastelum Moreno. Tratamientos para los signos y síntomas de la esclerosis múltiple. Fisioterapia. Relajantes musculares. Medicamentos para reducir la fatiga y para aumentar la velocidad al caminar, entre otros medicamentos. Tolentino López Ruth María. Yo voy a explicar un poco sobre el tratamiento de la esclerosis múltiple desde el punto de un fisioterapeuta. Se distinguen 4 fases de invalidez motriz. La fase 1 es la independencia total. La actividad profesional está permitida. Independencia total, que la misma persona, el paciente, se puede depender por sí solo. La fase 2, la fase de semi-independencia. Los signos neurológicos son parálisis, trastornos del tono, incoordinación y pérdida del equilibrio. Eso significa cuando el paciente ya es un poco más torpe y es semi-independiente, pues necesita ayuda de algunas actividades. La fase 3 son déficits motores, cerebelosos, vestibulares importantes, marcha imposible e independencia en el sillón. Esto es que ya no puede caminar, ya solamente independencia en el sillón, es que debe estar nada más sentado y es ya con ayudas. Él puede estar erguido, él puede hacer movimientos leves, movimientos sencillos, pero no puede caminar, no puede hacer actividades normales, ¿no? La fase 4, el paciente yace en cama con trastornos neurológicos, además de los motores, tróficos, ortopédicos, circulatorios. El desenlace fatal sobreviene casi siempre por complicaciones infecciosas, renales o pulmonares. Esto es cuando ya el paciente, pues como ya leí, ya está en cama. Esto ya necesita un cuidado total y debe de ser con mucha atención, pues, ¿no? Dice que siempre por complicaciones infecciosas, renales o pulmonares. Significa que no tuvieron un adecuado cuidado con ese paciente. En ese momento voy a empezar a dar algunos casos para poder explicar un poco mejor cómo sería el tratamiento fisioterapéutico en estos diferentes casos. El caso 1 es el consejo temprano. Inicialmente, el paciente puede quejarse de equilibrio deficiente en las escaleras, dificultad con movimientos finos con los dedos o pesadez en una pierna, y pueden estar presentes síntomas oculares o cierta alteración sensitiva. Lo primero que se hace al ver estos casos, se hace una evaluación completa del movimiento en todas las posiciones, así posibilitando dar consejos adecuados acerca de cualquier falta de potencial, de asimetría en la postura, movimiento o equilibrio. Ya que estamos en la evaluación, se debe discutir con el paciente sobre las actividades que hace y recomendar ajustes para realizar una rutina diaria que puede evitar fatiga indebida y conservar más energía. Además, se puede explicar también
sobre el beneficio de descansar en decúbito lateral en vez de decúbito supino, que es decúbito lateral de lado, decúbito supino hacia arriba, ¿no? También sobre una almohada, etcétera, ¿no? Se pueden enfatizar también o introducirse ciertas actividades adecuadas como parte de la rutina diaria. También aconsejar al paciente que se mantenga en buen estado y saludable hasta recomendarle la participación en algún deporte como tenis, natación, etc. Todo esto también uno dándole ajustes o reajustando movimientos anormales, patrones de movimientos anormales para que lo haga bien, o sea, reforzar su movimiento para corregirlo. Después de las instrucciones iniciales, es útil recomendar la asistencia a sesiones de seguimiento cada 3 o 6 meses. Todo esto para evaluar el programa y corregirlo, ¿no? En dado caso de que algo sea más grave o algo sea menos grave, que algo no esté ayudando o algo sí esté ayudando, que se pueda corregir. Caso 2. Signos ligeramente más acentuados, pero el paciente camina sin ayuda. Si se incrementan los signos y síntomas, es necesaria una reevaluación y realizar ajustes a su manejo. Todo esto para dar una atención efectiva, una atención eficiente al paciente. Se continuarán con los mismos principios de manejo físico, pero puede ser necesaria especial atención a los siguientes puntos. Primero, se puede dar un consejo nutricional. Esto solicitando ayuda a un profesional de nutrición, ya que el incremento de una persona de solamente 1 kilogramo puede afectar la movilidad de dicha persona. Lo segundo es también se le puede aconsejar algún psicólogo, ya que cuando los signos se hacen más acentuados se incrementa la preocupación sobre el futuro, se originan problemas sociales y psicológicos. Y si puede aliviar lo que es estas terapias psicológicas, la tensión, la energía puede ser canalizada más constructivamente hacia el goce de la vida a pesar del impedimento. Si la función de la vejiga o del intestino está afectada, el paciente debe entender que el manejo correcto de ella puede ejercer una influencia sobre la intensidad del tono en todo el cuerpo. La evaluación urodinámica puede demostrar que la vejiga es hipertónica o hipotónica y el aumento de irritabilidad o de retención o cualquier infección incrementaría el tono, el que a su vez puede afectar la movilidad. La lesión intestinal puede ser manejada como en lesiones medulares para evitar la constipación, ya que esta provoca el aumento del tono general y puede afectar también a la función vesical. Otro punto es recomendar atención especial para realización de actividades funcionales o de estiramiento específicas para prevenir cualquier acortamiento adaptativo. Esta es para actividades tanto funcionales en su casa y las otras son ya las que nosotros diríamos o recomendaríamos al paciente para que sus músculos sigan activos y su cuerpo. Todo esto con el objetivo de que no se atrofie lo que es el cuerpo del paciente. También se va a recomendar incorporar actividades de estimulación que recomendaremos nosotros y el uso de ayudas para caminar. Todo esto para poder nosotros ver si tiene alteraciones de postura, si tiene reducción de reacciones de equilibrio o posibles alteraciones en distribución del tono en todo el cuerpo. El tratamiento fisioterapéutico consiste en mantener amplitudes articulares, luchar contra las retracciones y la espasticidad. Otro también es evitar la atrofia muscular y desarrollar las suplencias musculares.
mantener la atroficidad de los tejidos, hacer caminar el mayor tiempo posible, facilitar después de la autonomía y la vida confortable en la silla de ruedas, cuidar el mantenimiento de las grandes funciones vitales, especialmente en el paciente encamado. En sí, el tratamiento fisioterapéutico consiste en mejorar la vida y mejorar en sí, en todos los aspectos, al paciente.